Hey guys, bienvenido a otro episodio número 3 de Smashing the Christian Rhetoric. Hoy tenemos un episodio un poquito diferente, ¿verdad? A lo que hemos empezado a hacer. Y este episodio lo hemos titulado Cuando estamos rodeados de la gloria de Dios en nuestro momento más oscuro. Y para poder discutir este tema, tengo aquí invitada hoy, pastora, a mi amiga también, Jennifer Feliciano, la pastora de la Iglesia Misionera Un Nuevo Despertar. Bienvenida, Jennifer, gracias de verdad, de todo corazón de estar aquí. No, gracias a ti por invitarnos y para mí es un privilegio y un honor ¿verdad? Es importante cumplir lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es decirle a todo el mundo las cosas buenas que Él ha hecho con nosotros, así que amén, gracias. No, de verdad, estamos de verdad bien contentos. El tema que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Un tema profundo, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta el Señor, ¿verdad? En esos momentos oscuros de nuestra vida. Cómo en los momentos más difíciles podemos ver la mano de Dios que abre paso para nosotros, ¿verdad? Y invité a la pastora Jennifer, ¿verdad? Para que estuviera con nosotros, donde vamos a estar hablando del proceso que pasó su mamá cuando, ¿verdad? Estuvo pasando con el cáncer. La mamá de Jennifer falleció. Y estaba comentando ahorita con Jennifer que muchas veces decimos perdió la batalla contra el cáncer. Pero es lo contrario, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, que cuando morimos en Cristo es ganancia, ¿verdad? Y no lo vemos de esa manera, me imagino, ¿verdad? En el momento difícil no se ve de esa manera, como que no podemos ver a Dios, pero, ¿verdad? Dios siempre, ¿verdad? Revela su gloria en estos momentos. Cuéntame de tu mamá, cuéntame un poquito del pastorado y cómo siguió todo esto, ¿verdad? Antes de que hablemos del proceso que ya pasó. Mi mamá se llamaba Nidia Mercedes Disla Hernández, de origen dominicano, de República Dominicana. Ella conoce a mi papá, que es Gilberto Feliciano, el reverendo Gilberto Feliciano, puertorriqueño. Ella no le servía al Señor en ese momento y él estaba queriendo regresar a los caminos del Señor. Oh, wow. Así que cuando ellos pues se hacen noviecitos, empiezan a visitar la iglesia y se casan en una iglesia pentecostal, y a partir de ahí pues el Señor transformó la vida de ambos, los llevó al ministerio pastoral. Mi papá era pastor, mi mamá lo apoyó en todo, ¿verdad? En cuestión del ministerio. Pastorearon en Nueva York y también en Puerto Rico. Y pues hasta el último momento, ¿verdad? Ella siempre quiso trabajar para el Señor, tenía un don de servicio increíble. Gente llegaba donde ella con muchas donaciones y cosas así. Ella se encargaba de hacer las llamadas a las personas que, ¿verdad? Necesitaran cualquier cosita y ella pues le conseguía que si la cama, que si la ropa, que si zapatos. Ella tenía ese ministerio. Una mujer muy amada por sus 3 hijos, mis 2 hermanos y por mí. No fue fácil, ¿verdad? En el momento en que nos enteramos, pero sabemos que le servimos a un Señor de gloria y que los planes del Señor son más grandes de lo que nosotros podamos imaginar. Wow. Estuvo pastoreando toda su vida con tu papá, ¿verdad? Desde que se convierte y empieza a pastorear hasta el momento que parte están envuelta en el pastorado, ¿verdad? Al principio mi papá empieza a tomar el instituto bíblico y se prepara, ¿verdad? No fue rápido que pastoreó, pero ya cuando llegó el momento, pues ella estaba ahí siempre mano a mano con él. ¿Cuántos años tenía cuando empieza el proceso con el cáncer? Bueno, eso fue como para el 2014. Mi mamá tendría que tener unos 60 años, por ahí. Que uno puede 61. Pensar en nuestra mente que todavía tenía vida para largo, ¿verdad? Con 60 años de ahora todavía uno dice, todavía la gente está fuerte, todavía tiene mucho que hacer, ¿no? Especialmente para los hijos, que no estamos dispuestos o no queremos, ¿verdad? Nadie quiere ver a sus padres partir. Uno quiere que conozcan a sus nietos, que los disfruten, uno quiere poder tener esa seguridad de que mami está bien, de que papi está bien, ¿verdad? Así que no, independientemente de la edad, uno nunca está listo para decir adiós. Cuéntame, cuando ella le dicen, ¿verdad? Le notifican que tiene este cáncer, ¿cómo fue su reacción y cómo fue tu reacción como hija? ¿Fue algo similar? ¿Lo asimilaron como de la misma manera o tuviste algo diferente en ella de cómo ella lo está recibiendo porque ella es la que lo está sufriendo? Y cómo tú como hija, tu papá, tus hermanos, cómo como familia entonces empiezas cuando reciben esta noticia. A pesar de que es una noticia fuerte, no fue algo como que nos estremeció y nos sacó de balance, no.
mi papá es un hombre que es un guerrero del Señor y mi mamá era una verdadera guerrera del Señor. Ella no se iba a dejar amedrentar por nada. No era parte ni siquiera de su carácter como persona. En el caso de nosotros, pues la fe, siempre estábamos contando con que el Señor tenía esto bajo control y esto no iba a llegar a más allá, ¿verdad? Entendíamos que se había encontrado a tiempo. Lamentable, ¿verdad? Cuando en el proceso hay personas que no, tal vez uno piensa como que pudieron hacer algo más. Estoy hablando más de los médicos, de los estudios. Hay momentos en que nos dijeron la terapia que le dieron no fue la correcta. O lo hicieron mal, ¿verdad? Fue la correcta, pero lo hicieron mal. Escuchamos de todo un poco en el proceso. Y cuando tú estás batallando contra el cáncer, cada día es importante y lo que tú haces para poder vencerlo también es importante. No te puedes dar el lujo, ¿verdad? De cometer errores en el proceso ni nada de eso. Pero nuestra vida está en las manos del Señor. Así que mami se vio siempre fuerte en cuestión de eso, no la hizo quebrantarse, tal vez por lo menos no frente a nosotros, ¿verdad? Porque hay momentos íntimos. En mi caso como hija, pues ciertamente estábamos confiando en el Señor de que todo iba a estar bien. No es hasta después que pasan ya como unos 2 años y medio que las cosas empiezan a ponerse más difíciles. Ok, al principio estaba llena de fe, tú no tenías duda que el Señor le iba a levantar. Nunca debemos tener duda de que el Señor pueda levantar o no, porque la situación no es que Dios no lo pueda hacer o no, la situación es si está dentro de su voluntad o no, esa es la diferencia. Cuando tú le sirves al Señor, tú sabes que Él puede hacer lo imposible posible, no es problema para Él, pero conocer cuál es su voluntad, esa es la situación que nos hace estremecernos algunas veces. Señor, ¿tú quieres o no quieres? Y esa es la parte que mucha gente no entiende, porque a veces creemos, pues fe, yo tengo la fe y va a pasar. Y no como que pensamos, hay una voluntad perfecta del Señor. Hay un tiempo que todos tenemos cuando el Señor nos va a llamar a su presencia, que nos toca. Pero en nuestra humanidad y a veces el estar criado, por ejemplo, en la iglesia, tú has estado en la iglesia toda tu vida y uno lleva ese concepto de fe, pero el concepto de fe para mí, ¿verdad? Está la voluntad perfecta del Señor. Y hay unas cosas que uno tiene que entender y aceptar de cuando Dios dice, hasta aquí, pues hasta aquí. Y a veces tenemos un problema con eso, tenemos problemas en tratar de a veces entender la voluntad de Dios y aceptar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Cuando empieza, luego de esos 2 años y medio, que ya tú empiezas a ver que como que, wow, como que aquí hay algo. ¿Qué pasa en ese entonces? En ese entonces ya yo me había mudado de Puerto Rico para la Florida. Mi mamá se había mudado también para recibir tratamiento acá en la Florida. Y la situación empezó a complicarse. Ya estaban hablando de que la cosa pues se había tornado y los números no estaban bien. Por ejemplo, me acuerdo que un diciembre, a principios de diciembre, surgió una situación que llevó a mami a intensivo. Y aunque no era problemas del cáncer, era como producto como relacionado a, vamos a decir. Eso ya está en intensivo y los médicos empezaron a decir, ya no hay más posibilidades. El médico de ella, oncólogo, no decía eso, él es bien optimista, un médico excelente, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero otros médicos, compañeros de él que daban la ronda, pues no eran tan optimistas como él. Okay. Y empezaron a decir, bueno, ya lo que le quedan son días. El problema de esto es que uno no está preparado para decir que no. Yo comparo mucho la reacción, por ejemplo, que tuvo el rey David cuando por cuenta del pecado había embarazado, ¿verdad?, esta mujer y bebé estaba por morir y él ayunó y oró e hizo tantos, ¿verdad?, sacrificios para evitar que el niño muriera. Para aguantar. Exacto. Pues así mismo todos debemos ser. Mientras hay esperanza, tú debes orar y debes seguir pidiéndole al Señor el milagro. No debes perder la fe. Ya hasta el último momento tú tienes que seguir ahí teniendo fe. Y aun cuando ocurra lo que tú no esperas que ocurra, tu fe tampoco puede sucumbir. Que ahí es donde viene la parte difícil humana. Sí. Luego que pasó lo que pasa, Señor, ¿qué pasó? Tenemos entramos en esos conflictos con el Señor. En mi caso, cuando ocurrió eso en diciembre, yo lo que le pedía tanto era al Señor, era ese milagro, ¿verdad? Y el Señor me lo concedió en ese momento. Y explico, ¿verdad? Abondo un poquito sobre él.
Me acuerdo que estaba vestida de negro. No me había percatado de esos días como hoy que nos ponemos una blusa negra, pero yo tenía el pantalón negro. Yo decía, yo estoy vestida de luto, ¿qué es esto? Y no era algo que yo quería proyectar, ¿verdad? Y parte de lo que es la fe es que tiene que haber una acción, que también lo estábamos hablando hace poco. Así que me acuerdo que le dije a mi esposo, mira, voy a ir un momento al apartamento. En aquel entonces, ¿verdad? Estaba viendo un apartamento, me di un bañito, me cambié y parecía después un payasito con los colores, todos los colores puestos encima de mí. Todo. Sí, exacto. Y me acuerdo que llegué de madrugada y ya por la mañana llega un equipo médico y ellos preguntan que si estaba lista ella para la operación, y yo digo, pero ¿qué operación? Si ustedes dijeron que no había posibilidades, que ya no había nada más que hacer. Y ellos, una de las cirujanos que estaba allí me dijo, yo no sé qué pasó, pero de la noche a la mañana todos sus números cambiaron. Y cuando ella dijo esas palabras, yo me sonreí y le dije, usted no sabe lo que pasó, pero yo sí sé lo que ocurrió. Y gloria a Dios, Dios la sacó de intensivo, mi mamá salió y Dios me dio un tiempo de gracia, y esto es importante porque Dios honra la fe. Amén. Y a veces queremos ver los milagros el tiempo que nosotros queremos, pero Dios honró esa fe. No solamente mi fe, estamos hablando de mis hermanos orando, de mi papá orando. Un pueblo orando. Un pueblo entero. Claro que estamos sí, hablando claro de Puerto Rico, de República Dominicana, de en Estados Unidos, en diferentes estados. Había gente orando por mi mamá. Y luego de eso, que ella sale de intensivo, está con nosotros 6 meses más. Wow. Y vuelve entonces a caer en el mismo episodio después de esos 6 meses, pero el Señor ya venía tratando con nosotros porque Él te quiere decir, mira, hay un tiempo de gracia, pero mi perfecta voluntad se tiene que cumplir, y este es el tiempo de ella. Y ella lo sabía. Wow. Y ella me lo decía. ¿Qué te decía? ¿Cómo te hablaba? ¿Cómo fue ese tiempo con ella? ¿Con qué tú veías de ella en ese momento? Mi mamá, como te dije, era una mujer guerrera, ella era una mujer valiente. Y yo quisiera ser la mitad de lo valiente y guerrera que era ella, honestamente hablando. Me acuerdo que en una ocasión ella se acercó y me dijo, Jennifer, tienes que ser fuerte. Y cuando ella me dijo, tienes que ser fuerte, y me dijo más, me dijo, tienes que ser fuerte por tus hijas. Eso ya tú entendiste. Que me estaba preparando. Y yo dije, mami, aquí la única mujer fuerte eres tú. Yo no. Y me tuve que parar, y lo digo con toda la honestidad, me tuve que parar y le dije, mami, yo no puedo hablar de esto. Y me alejé, porque entonces yo no estaba bien emocionalmente, ella estaba muchísimo más fuerte. Y tú no querías que ella te viera. Exacto. En ese momento. Tal vez ella no estaba tan fuerte como se veía, pero ella tenía un carácter que le ayudaba a ella, por amor a mí, por amor a los demás, ella se mantenía firme. Que las madres tienen como eso, ¿verdad? Porque todas ellas tienen como en el momento duro, Dios, no sé si le iba a decir no, ¿verdad? No sé si estoy profetizándome. Equipa a la mujer, ¿verdad? Como para bregar con esa situación. Sí, claro que sí. Llegó un momento en que sí noté que yo emocionalmente estaba bien afectada, y en el hospital estaba temblando mucho, y no de frío, sino era de lo que está. Yo no estaba lista emocionalmente, nadie realmente lo está, claro. Pero cada quien expresa sus temores o sus dificultades de diferentes maneras. Yo recuerdo que yo temblaba y las hermanas de la iglesia me ponían mantas calientes encima. Ellas visitaban a mi mamá en el hospital cuando volvió a intensivo, y nada me calmaba porque estaba muy nerviosa y estaba orando, pero el problema no es, volvemos a lo que hablamos, el problema no es que Dios lo pueda o no lo pueda hacer, es que entendíamos que la voluntad del Señor ya era que ella partiera. La que no estaba lista para recibir esa voluntad era yo. Difícil, ¿verdad? De accesar, es tu mamá. Ella estaba Aunque lista. Entendemos que, ¿verdad? Que ella está en un sitio mejor en nuestra humanidad, como quiera, el no tenerla cerca, ¿verdad? Que es la dificultad de ese proceso. Y no decimos adiós, decimos hasta luego, pero por alguna razón, aunque nosotros como creyentes sabemos que lo que estamos diciendo es nos vemos ahorita, nos vemos pronto, porque ya, como quiera que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Claro. Y ya sea que muramos antes o que el Señor nos lleve con Él en su gloria, ¿verdad? En el arrebatamiento, que es lo que la iglesia está esperando, no importa la circunstancia que sea, como quiera volveremos a vernos. Pero no estamos dispuestos a simplemente decir adiós. Yo me di cuenta de que me volví egoísta, porque mi mamá estaba sufriendo su condición, pero yo la quería para mí. Eso, yo no estaba dispuesta a decir adiós, yo estaba pidiendo al Señor, déjamela más tiempo, independientemente
de lo que ella estaba padeciendo. Y no El es que yo sufrimiento que exacto, tuviera en ese momento, claro. exacto, Porque esa enfermedad dicen que uno sufre mucho. dolores claro. crónicos. Wow. ¿Qué versículo de la Biblia tu mamá usaba como, ¿verdad?, para mantenerse en esa conexión? Si tenía un versículo favorito, que tú te acuerdes, que ella como que se agarrara, o tú, ¿qué palabra, qué de la palabra tú usabas como que este es el versículo que en este momento yo necesito? Mami siempre tenía en su celular la Biblia, la aplicación de la Biblia te permite escuchar los capítulos de la Biblia leídos. Y siempre tenía el Salmo 91. Ese fue el salmo que le ministró en toda su vida. Claro. Y hasta el último momento, literalmente hasta el último momento. Siempre estuvo sonando ese salmo. En mi caso, pues, hay muchos versos que realmente nos pueden ministrar. Hay uno que viene a mi mente, que es el Salmo 27:13, que habla de que hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. O sea, que aún en medio de las dificultades de esta vida, tú vas a ver la bondad de Jehová. Aún cuando tú no creas que estás viendo lo que tú esperas ver, después te das cuenta, Dios mío, tu gloria, tu bondad siempre estuvo ahí. Siempre estuviste presente, te glorificaste en medio de la situación. Que uno no lo ve cuando está pasando la situación muchas veces, pero luego uno mira para atrás y Dios permite, yo estaba ahí contigo, Todo yo el estuve tiempo. ahí. A veces Dios trabaja backstage y no lo estamos viendo, pero Dios no cesa de trabajar, siempre está trabajando. ¿Cómo sentiste al Señor? ¿Cómo se glorificó el Señor en medio de ese proceso? Oh, wow, increíble. Hubo muchas cosas que ocurrieron, pero para recordar así o hablar de lo más importante, mi hermano Alex, él es del Navy y él estaba para salir activo esa misma semana, ¿verdad? Y cuando vimos que pues mami estaba en un estado ya comatoso, la tenían en un estado comatoso por los medicamentos que le estaban dando, hicimos la gestión de mandarlo a buscar. Y como fue 2 o 3 días antes de que él saliera activo, pues gracias al Señor lo pudieron traer. Él llega, ¿verdad? Ese mismo día, y mi hermano Dani estaba en Puerto Rico. Mi papá estaba también en Puerto Rico trabajando en el concilio. Él viajaba constantemente para compartir con nosotros y seguir trabajando en Puerto Rico. Mi cuñada, la esposa de mi hermano en el Navy, todavía no se había mudado para acá, así que también estaba en Puerto Rico con su niña. Sí, que estaba más que tú acá en ese momento. Exactamente. Y cuando yo veo que a mami le está bajando mucho la presión y voy a avisarle a la enfermera, mira, mi mamá, los números están bajando. La enfermera mira y en cuestión de segundos esa mujer se levanta y aparecen como 7 personas con diferentes uniformes de hospital y entran todos para el cuarto. Era una gran emergencia. Realmente lo que estaba pasando no estaba bien. Y entonces llega uno de los enfermeros, o tal vez médico, no sé, con una funda como de un suero, pero era para sacar del sistema el medicamento que le habían puesto, porque el mismo medicamento era lo que le estaba bajando la presión al punto de hacerla morir. Lo que iban a hacer era sacarle el medicamento del cuerpo, como revertir el efecto, y ella iba a despertar. Ese muchacho, ¿verdad? Me acuerdo que me dijo, tu mamá va a despertar como si fuera de una pesadilla. Y literalmente ella se sentó y lo primero que dijo fue Jennifer. Cuando ella dice Jennifer, pues uno entiende que el tiempo que tiene es corto para decir adiós, porque uno entiende que ya era el momento final. Ahí yo veía la gloria de Dios. De un estado comatoso, el Señor la levantó. Y entonces ella dice Jennifer y empezamos, ¿verdad? Mami, te amo. Aquí estoy, mami, te amo. Y ella me dice, tráeme las nenas que quiero hablar con ellas. Ella habla con mis hijas, se despide de mis hijas, de mi esposo. En ese momento le digo, mami, te tengo una sorpresa. Mira quién está aquí. Mi hermano del Navy había llegado. Él entra y está saludando a mi mamá. Y, ¿verdad? Y diciéndose también palabras de amor. Y de momento entra mi papá. Que eso fue otra cosa. Mi papá, ellos compran el pasaje para mi papá. Mi hermano compra un pasaje en otro momento. Mi cuñada compra otro pasaje también en otro momento. Cada uno en carácter individual y era el mismo vuelo. Ahí también yo veo la gloria de Dios. Todos llegaron al mismo tiempo. Yes. Y en el tiempo que ella está despertando. Exactamente. Y entonces, pues, en ese entonces, el pastor Peña
Moisés Peña, de la Iglesia Emanuel de Orlando, Florida. Él estaba con nosotros junto con su familia y él fue y los trajo. Pero lo increíble de todo esto es que los trae en el momento justo, porque en ese momento en que mami se está despidiendo de Alex, entra mi papá y mi mamá empieza a gritar: ¡ay, gloria a Dios! Dios es bueno, ¡ay, Dios es bueno! Imagínense, tanto amor, tantos años, 40 años de matrimonio. Entonces, papi entra y entra mi hermano y entra mi cuñada y entra el otro sobrino. Se despidió de todo el mundo. Se despidió de todo el mundo. Mi tía no pudo viajar en ese momento, pero cuando ella vio por video chat, ¿verdad?, a mi tía, dijo su nombre. Fue la última vez entonces que ella habló. Eso pudo en ese momento que se despierta, que está alerta, tuvo tiempo de despedirse de todo el núcleo familiar. Y eso es una gran victoria. Amén. Eso Claro no todo que el sí. mundo lo tiene. Claro que sí. Y yo tengo que valorar cada momento que el Señor nos permitió para decirnos que nos amábamos y que nos veíamos pronto. Que no todo el mundo, ¿verdad?, puede hacer eso y tuvo ese momento especial. Soy Jennifer, aquí para terminar, ¿verdad? Esto tenemos que hacer un episodio parte 2. Aquí para terminar, ¿qué le pueden decir a la gente que están pasando por un momento así? Yo les diría que confíen en el Señor, que los planes del Señor siempre son mejores que los planes que nosotros podamos tener, que no debemos echar tantas raíces en las cosas de este mundo, porque lo que Dios tiene para nosotros es una eternidad. Y aunque sea difícil a veces de entender, tenemos que confiar en el Señor. Hay promesas hermosas para nuestra vida y para los nuestros. Y cuando uno le dice adiós a una persona, realmente no es un adiós, es un hasta luego, nos vemos pronto. Porque en algún momento a todos nos tocará partir y vamos a gozar de las ricas bendiciones que el Señor tiene para con su pueblo. Dios les bendiga. Lo que hay que estar agarrado del Señor, ¿verdad?, para poder uno, ¿verdad?, encontrarse allá arriba. Así que nada, le agradecemos que estén con nosotros. De verdad tenemos que hacer episodio parte 2, ¿verdad? Y gracias por la sintonía. Y de verdad, como dijo la pastora, gracias Jennifer por estar aquí, ¿verdad?, y compartir con nosotros un ratito. Agárrese del Señor, ¿verdad? Momento difícil, usted va a ver la mano del Señor abriendo paso, y como dice Romanos 8:28, todo obra para bien para el que ama al Señor y es llamado conforme a su propósito. Así que suscríbase si le gusta el contenido, like and share the video. Dios me lo bendiga, nos vemos en la próxima.